Acciones que llevan a victorias y firmas en historias con Super Bienes Raíces. Queridos campeones inmobiliarios, bienvenidos a un episodio más de este podcast que justamente lleva por nombre Campeones Inmobiliarios. Yo soy Super Bienes Raíces y hoy estoy muy contento y muy feliz porque estoy, como ustedes lo pueden ver, muy bien acompañado de un experto legal, un experto en compliance. Nos va a explicar a detalle cómo funcionan todos los aspectos legales para los emprendedores, para ustedes, colegas, asesores inmobiliarios, para usted, inversionista que está por fundar su emprendimiento, por iniciar en este camino que a veces puede ser un poco complicado en el aspecto legal, pero justamente para eso está nuestro invitado. Hoy nos acompaña el licenciado Ali Perea, abogado con una sólida trayectoria en lo que tiene que ver con asuntos legales, cumplimientos corporativos, gestión regulatoria y además con una vasta experiencia en el sector, porque hoy está, además es socio adjunto de Compliance and Legal Network, que es una firma jurídica enfocada justamente en asesorar a todos esos emprendedores. Vamos a hablar sobre esto. Bienvenido, Ali, a Campeones Inmobiliarios. Gracias, Super Bienes Raíces. Y pues bueno, gracias por la invitación y por tenerme aquí. Muchísimas gracias a ti. A ver, te explico un poquito cómo es que llevamos a cabo este tema con nuestros inversionistas. Primero queremos conocer un poquito sobre tu trayectoria. ¿Qué fue lo que te hizo llegar hoy a asesorar emprendedores, asesorar grandes firmas? Porque yo sé que tienes como clientes a grandes firmas en México, pero ¿cuál fue ese motivante que llegó a ti para decir, necesito asesorar a firmas, o cómo fue la necesidad? ¿Cómo llegamos a esto? Pues mira, llevo aproximadamente un poco más de 20 años de carrera legal aquí en México. Creo que también ha sido un poco el tener que emprender yo mismo, ¿no? Uh-huh. Creo que eso es lo que me ha hecho fijarme en emprendedores, en personas y equipos que quieren iniciar un nuevo proyecto, porque es un lugar en el que yo he estado Uh-huh. y en el que creo que he podido apoyar, ¿no? Creo que ese es el ponerme en su lugar y el estar tratando de iniciar un proyecto y ir encontrando ciertos escalones que ir sorteando es lo que me ha ayudado. En materia legal, ¿qué tan difícil es emprender en nuestro país? Creo que el principal problema o inconveniente que hay cuando quieres iniciar a emprender es que no hay mucha información al respecto de lo que necesitas tú cumplir, Uh-huh. ¿no? Creo que no hay una plataforma, no hay un lugar en específico en el que tú puedas acudir a revisar con qué necesitas cumplir, y creo que eso es lo que ha dificultado más a los emprendedores, ¿no? El tener un desconocimiento o el no tener a la mano herramientas donde ellos puedan consultar qué es lo que necesitan para poder iniciar un negocio, un emprendimiento Uh-huh. o arrancar una idea. En general, nuestro país es un país de leyes desde su estructura general. Yo siempre he dicho a lo largo de la historia que nuestro país es de los países en el mundo que tiene más regulación hasta en constituciones, ¿no? Somos un país de leyes, pero es bien complicado a veces entenderlas a detalle por leyes estatales, leyes federales, por códigos, los cuales efectivamente, sí coincido, hace complejo poder amalgamar todos estos puntos y llevarlos a una estructura legal, lo que hace que muchos emprendedores, y yo voy a entrar en esa canasta, pues lo hagamos tal vez fuera de la ley, no de forma ilegal, no sé si es el término correcto, pero sí no con la regulación correcta. Salgo a la calle y veo muchos establecimientos que se abren, tal vez de la noche a la mañana, pero que a la vez cierran. En México más de la mitad de los emprendedores cierran en sus primeros 2 años de vida. Si bien es cierto, mucho tiene que ver por las estrategias comerciales, el mercado, la planeación, pero también por temas legales, porque también así como se abren negocios, yo veo muchos que tienen sus sellos, ¿no?, de suspendido porque una situación sucedió. ¿Qué es lo primero, si yo quiero emprender, qué es lo primero que tengo que ver en materia legal? ¿Cuál sería el primer paso que tú recomendarías? Yo creo que el primer paso que cualquier emprendedor debería de tomar en materia legal sería
obviamente, mi recomendación sería apoyarse con un abogado Ujú, eh, para revisar exactamente qué es lo que necesita, o más bien, no tanto qué es lo que necesita, sino qué es lo que implica, las implicaciones que su proyecto ujú, podría tener. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, y esto me ha pasado en diferentes escenarios, con grandes empresas, con emprendedores ujú. pequeños, y es un denominador común. La gente siempre se enfoca o quien quiere emprender, iniciar un negocio, no importa el tamaño, toman mucho de referencia lo que hacen las demás personas. Es decir, este, ven que alguien puso un negocio de determinada cosa y dicen, bueno, si él puede, yo puedo. Claro. Entonces, sin siquiera saber si lo que él está haciendo está bien hecho, ¿no? O me ha pasado también con grandes corporativos que tienen un negocio en una calle en particular, que se ubica en una zona en particular, y quieren obtener un permiso para sus anuncios, ¿no? Ujú, Denominativos para su establecimiento, con luminosos, grandes, que abarcan media fachada, que casi con movimiento, ¿no? Y cuando se han acercado con nosotros en un escenario así en particular, que nos preguntan, oye, pues ayúdame a tramitar mis permisos, les decimos, no, no puedes hacer ese anuncio como tú lo quieres, no puede estar ahí. ujú. Y lo primero que, ¿por qué no? Si todos los demás están iguales, ¿no? Toda la demás calle tiene anuncios iguales. Sí, Entonces, creo que ese es lo principal que tienen que saber, principalmente las implicaciones que su proyecto van a representar. ¿Por qué? Porque también ahí van gastos inherentes, ¿no? ujú, Van, punto número uno sería conocer la viabilidad del proyecto. okey, En materia inmobiliaria, por ejemplo, ujú, hemos encontrado que muchas veces quieren iniciar un proyecto en particular con un giro de uso de un inmueble ujú. en particular muy específico, pero la zona en la que lo quieren hacer, el uso de suelo no está permitido para esa actividad, ¿no? Entonces, puede que inviertan tiempo y dinero en un proyecto arquitectónico, proyecto ejecutivo, en contratar, incluso hasta comprar un inmueble pensando en exponenciarlo a un determinado negocio, pero si antes no revisaron que era viable por temas de uso de suelo, por temas de factibilidades de servicios, etcétera, pues pueden complicar, incrementar mucho los gastos, ¿no? La Que l puede representar. ¿Tú dirías que la factibilidad legal de cualquier negocio es antes de poder lanzarlo como tal, antes de revisar mercado, antes de revisar planeaciones financieras? ¿Sería lo ideal? No creo que sea lo primero, no creo que sea lo primero. Creo que primero para que tu negocio pueda ser una opción, primero el tema financiero es Ujú, el importante, ¿no? Creo que el tema de marketing, creo que por muy buena estrategia legal que tú tengas para emprender, si no tienes el soporte financiero o de ujú. marketing, etcétera, no va a ser, el tema legal no va a hacer que vendas más, Sí, claro. va a ser que no gastes Que no mucho más o que no te multen, pero no te va a ayudar a vender más. que no te pongan el pie al momento de estar operando. Sí, Sí, coincido completamente. exactamente. Desde tu experiencia, ¿cuál crees que sea la entidad federativa que menos trabas ponen a un emprendedor para poder emerger su negocio? Pues yo creo que actualmente ya ha habido una serie de eh, organización entre Ujú, las distintas entidades y entre los distintos oficinas de gobierno para poder apoyar a los emprendedores. Yo creo que actualmente, principalmente en la Ciudad de México, cada vez es más sencillo ujú. poder iniciar un proyecto, ¿no? Hablando de un establecimiento mercantil. Los requisitos prácticamente son mínimos siempre y cuando, ¿no? Te ubiques en el lugar que sí te lo permita, ¿no? Que donde tú quieres iniciar tu negocio sea factible hacerlo, ¿no? Tengo una pregunta que siempre me ha sonado en la cabeza cuando veo un negocio. Si esto es, el tema legal es de una vez, es decir, yo tengo los permisos, por ejemplo, si quiero poner un tema de alimentos, tengo los permisos de salubridad, no sé si estos apliquen, los permisos para manejo de bebidas alcohólicas, etcétera. Pero es decir, ya lo hice hoy, ya tengo mi permiso, lo cuelgo en la pared para que lo vea la autoridad, para que lo vean los comensales, y ahí quedó, o sea, ya no tengo que hacer algo más,
o se tienen que estar renovando respecto a las administraciones, tienen un tiempo de vida, se tienen que cumplir ciertos lineamientos para la renovación. ¿Qué sucede en esos seguimientos legales? Bueno, definitivamente hay una conjunción de distintas normativas que no necesariamente los puedes tú desahogar o las puedes satisfacer en una misma o ante una sola ventanilla, Ujú, ¿no? En un caso específico como el que tú pones, conjugan diferentes regulaciones. No, no basta con que solamente des tu aviso de funcionamiento ujú, y las particularidades que tu giro mercantil vaya a tener. Mencionabas venta de bebidas ujú, alcohólicas, ¿no? Dependerá que el uso de suelo donde se ubica tu negocio te permita esa venta de bebidas alcohólicas. Necesitas revisar que dependiendo también las dimensiones, los metros cuadrados que tenga tu negocio, aplica determinada normativa. Si tienes determinado número de capacidad o de aforo para tu negocio, aplica otra. Junto con esto, también dependiendo la ubicación, Ciudad de México, Estado de México, necesitas complementar tu permiso de funcionamiento o para obtener tu permiso de funcionamiento te piden permisos ambientales ujú. también. En materia de protección civil, igual, también dependiendo las dimensiones de tu negocio, necesitas obtener o cumplir con un programa interno de protección civil. Si no es muy grande, no necesitas ese programa, pero necesitas una autorización, por así decirlo, una carta de no obligatoriedad por parte de protección civil de que estás cumpliendo con cierta normativa. No obstante de que no necesites un permiso o si lo necesites, necesitas cumplir con regulación física dentro del inmueble, medidas de seguridad, señalamientos, ¿no? Que independientemente que no tengas un permiso o que no sea necesario, en caso de que haya una visita de verificación o de inspección, no incurras en una omisión. No toda normativa finaliza con la obtención, como bien lo decías, de esta licencia o de un permiso, sino que también vienen obligaciones subsecuentes, ¿no? En el caso de una licencia o un permiso, son los refrendos. Hay algunas que son anuales, 2, 3 años, existe la obligación de contar con los documentos exhibidos en el inmueble o en el establecimiento. Eh, y pues bueno, en este caso en específico también necesitamos una autorización a nivel federal, que es por parte de COFEPRIS, para poder vender alimentos. Entonces, sí es necesario, o yo recomendaría que puedan revisar en su conjunto las implicaciones que puede tener un proyecto nuevo, ¿no? Principalmente pensando en que van a hacer un proyecto exitoso, que quieren que venda, va a vender mucho, entonces tienen que cuidarlo, tienen que cuidar este negocio y obviamente junto con la planeación financiera, pues viene la planeación legal, porque ahí te van a arrojar ciertos costos, ¿no? Que tienes que proyectar desde un inicio. Y este punto que mencionas a mí me da un análisis muy claro, porque yo he visto emprendedores, y los he escuchado, que muchas veces cuando están con una asesoría legal, hoy nos describías nada más lo que es un negocio, y dice, y yo he escuchado, oiga, licenciado, pues se trata de que me ayude, no que me ponga el pie, porque me está Exacto. diciendo que tengo que tramitar tal y cual cosa. Pero eso es cuando nos toca del lado del emprendedor, porque también cuando me ha tocado del lado del cliente, como clientes queremos que toda la estructura legal sea sólida para tener cierta confianza. Y también lo tenemos que hacer del lado de los emprendedores en este sentido. No, y también es una herramienta para combatir el tema de la corrupción, porque si me hace falta un documento, va a llegar la autoridad y lo primero que se nos ocurre es resolver el problema inmediato, porque parar la operación me genera ciertos costos y esto a la postre, como bien lo indica, sale mucho más caro, eleva los costos y realmente no es algo eficiente para consolidar el negocio. Entonces, creo que este punto legal es sumamente importante. Es, Ali, ¿es costoso todos estos trámites? O sea, en la planeación financiera debo de tener, por supuesto, los costos del pack legal que yo debo de tener, pero es muy caro poder pagar estos permisos, me genera cierto, ¿cómo decirlo? Pues cierto impacto en mis costos, es robusto. Dependiendo las dimensiones del negocio y dependiendo del tipo de establecimiento que vayas a tener, creo que todo es a proporción.
Lo que sí es un hecho Ujú. es que no te va a costar más del 15% de lo que te Ah, costaría hacerle frente a una multa, pues, a sí. una sanción, a un cierre y a una clausura, Ujú, ¿no? Y independientemente de no solamente el costo económico, como tú lo comentabas hace un momento, ¿no? Los costos que tiene el detener la operación, ujú, la gente que, si tienes empleados, la gente que deja de trabajar. ujú. Si tienes ya una marca o posicionaste una marca con tu establecimiento, el daño reputacional para tu marca también es un intangible Sí. que hay que considerar. Y hablando de este tema de la marca, porque eso es otra de las cosas que se me hace muy interesante. Proteger la marca creo que es algo fundamental en nuestro país. Hoy tanto con la inteligencia artificial, con tanta variedad de contenido, a veces nos confundimos de dónde sale muchas veces la información o de quién es dueño cierta información o cierta marca. Desde el punto de vista legal, ¿qué tan importante es proteger la marca desde que nace? Pues yo creo que definitivamente es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te asesoras para iniciar la protección de tu marca, el paso número uno es hacer una búsqueda Ujú, de que no haya una marca ya o que tu marca que tú estás buscando proteger no exista ya o no esté protegida por otra persona. Entonces, no es lo mismo que inicies tu proyecto con una marca que tú sabes que nadie más la está usando y que no está protegida por una tercera persona, a que inicies con tu marca, inicies con tu proyecto, después de un año de estar trabajando, de ya de salir al mercado, de crear contenido con tu marca, te des cuenta de que le pertenece a alguien más y tengas que volver a hacer todo lo que ya hiciste. o hay que Entonces, pagarle. o hay que pagar exactamente. Y aquí para que ustedes sepan, queridos inversionistas y también emprendedores, pues el licenciado Ali es el que asesoró a Superbienes Raíces para tener la marca protegida del personaje y de Campeones Inmobiliarios. Ahí se los paso al costo porque la realidad es que esto es sumamente importante en ese sentido. Oye, Ali, a ver, hablamos entonces sobre un conjunto en el tema del emprendimiento, hablamos que es el tema importante, tener toda la legalidad y esto. Pero hay un concepto que a mí como simple mortal no me queda de todo claro. ¿Qué es el compliance y cómo funciona? Pues mira, yo creo que puede haber dos concepciones, o yo lo vería como dos concepciones del compliance. Una que aplicaría o que yo utilizaría para emprendedores, para los que están iniciando un nuevo Ujú, proyecto, que básicamente se trata de cumplimiento normativo, ¿no? ujú, Saber cuál es la normativa que aplica tu proyecto, con la que tienes que cumplir ujú, y crear un mecanismo para cumplirlo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Para proteger tu negocio. Y la otra parte, la otra concepción que yo veo, yo creo que aplicaría para empresas, no tienen que ser grandes, pero tienen que estar enfocadas no a iniciar, ¿no? Yo creo que aquí el enfoque principal es las que están enfocadas a iniciar, ujú, salir al mercado, sobrevivir y empezar a ser fructíferos en su primer, segundo año. Y las empresas que ya tienen cierta presencia, que ya están enfocadas no solo, ya no en abrir y en iniciar operaciones, sino ya se están manteniendo y ujú, están queriendo crecer. Esa es una concepción de compliance un poquito más diferente porque no solamente se trata de cumplir la normativa, ujú, ¿no? Si ya llevan cierto tiempo operando, ya lo han hecho, sino también quieren ser mejores, quieren ser ujú. unas empresas éticas, quieren ser empresas que tienen una cultura interna eh, enfocada a la ética y eso lo quieren permear hacia todos sus empleados para que al final todo esto se refleje no solamente en una protección legal, sino también en un diferenciador competitivo con sus otros competidores, ¿Y ¿no? esto les sirve para los que buscan algunas certificaciones también? También. Esas certificaciones están enfocadas un poquito más en el tema normativo, Ok. ¿no? En poder cumplir con ciertas normas, con ciertos estándares de calidad, con ciertas estándares y buenas prácticas de determinada materia, Ujú. ¿no? Entonces eso los lleva a obtener una certificación, pero es más enfocado al tema normativo.
En nuestro país es muy común hablar de las empresas familiares. Esas empresas que formó el abuelo, que heredó a los hijos a los nietos, y que se van amalgamando a través, o los líderes, ¿no? La junta directiva, los socios, o si nos vamos a un esquema muchísimo más, o menos grande, tal vez pues es el dueño, pero a final de cuentas tiene a la familia que opera. En ese sentido, pues muchas veces estamos hablando de la familia, dice, está la confianza. ¿Cómo llegas tú con un asesoramiento con la familia a decirles, a ver, todos aquí tenemos derechos y obligaciones y vamos a hacer una empresa en las cuales, pues si alguien falla va a haber consecuencias? ¿Qué tan complicado es trabajar con una empresa familiar para todo esto? Bueno, yo creo que no es complicado siempre y cuando tengan una estructura interna, Ujú, ¿no? Mientras sepan precisamente qué es lo que buscan y estén convencidos de que el asesoramiento que van a recibir es para hacer mejorar o prosperar o direccionar mejor su proyecto o su empresa. Creo que bajo esa base no es complicado, ¿no? Eh, Creo que un primer paso, ¿no? Es el que se decidan a poder tener o poder constituir el vehículo legal necesario para poder hacer su emprendimiento, poder hacer su empresa, dependiendo del giro, ¿no? Y lo primero que se tiene que buscar es cuál es este vehículo legal que va a ayudar, porque al final del día no solamente va a ayudar a la empresa a crecer o a darle forma, ¿no? Como tú lo comentas, con estatutos, con reglamentos, con cierta estructura y la participación de cada uno de los miembros de la familia, pues va a estar, o que estén involucrados, va a estar documentada en este ujú. documento, sino también les va a dar cierta protección en lo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la empresa va a ir sobre la constitución del Ok. vehículo que se llegue a generar. Sí, esto tendría es como el deber ser, es muy común, sobre todo, de hecho, en el sector inmobiliario vemos que son familias completas que forman, ¿no? Una inmobiliaria, pero como que todos hacemos de todo, no hay como Ujú. una, además de estructura de operación, una estructura legal sólida, a veces es algo que falla y es muy común poder verlo. Cuando se empieza a formar una sociedad mercantil, tú me vas corrigiendo si son los datos correctos, vemos sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad limitada, o aquellas que se forman como SAPIs, etcétera. Em, ¿Cómo decidir cuál es la figura mercantil que más me conviene? ¿O en qué momento la decido? Yo creo que no es, creo que ahí es el parteaguas, Ujú. ¿no? Creo que no es algo que la persona que va a hacer la construcción o la persona que va a hacer, que quiere iniciar ese proyecto, no es algo que esta persona deba decidir. Ok, eso Creo que es es algo interesante. que se tiene que hacer en conjunto, tanto la persona que le vaya a apoyar con el tema fiscal contable, Ujú. junto con su asesor legal para crear, va a depender mucho de número de personas que van a participar en el proyecto, llámese socios, va a depender mucho del capital que se vaya a aportar, va a depender del giro que vayan a desenvolver con esta empresa. Entonces, no es algo que pueda depender de una sola cosa. Mi recomendación sería que sea algo que evalúen tanto la persona con la que te va, porque así como debes de estar apoyado de una persona en temas legales, tienes que estar apoyado de una persona en temas fiscales o temas contables. Entonces, creo que esa es una decisión, o desde ahí empezaría una buena estrategia, el poder juntar a tu fiscalista o a la persona que te ayuda con Ujú. esta contabilidad y tu abogado, para que puedan tomar una mejor decisión de qué vehículo corporativo sería el ideal para iniciar. Cuando un emprendedor ya está emergido en un problema legal, desde que fue que se le suspende el negocio hasta... ¿Has escuchado la frase que dice, el dinero no crece en los árboles? El desarrollo citrus patrimonial
es la excepción a esta regla. El dinero sí crece en los árboles con Citrus Patrimonial. A través de 1000 metros de gestión de tierra 100% comercial, podrás obtener un rendimiento garantizado a través de la comercialización del fruto limón. Comunícate conmigo al 55 39 49 17 91 y conoce cómo tu dinero se pone a trabajar a través de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. Ya lo sabes, 55 39 49 17 91. Citrus Patrimonial, porque el dinero sí crece en los árboles. Un tema específico, ¿qué tanto porcentaje de beneficio tiene que él tenga toda su estructura legal consolidada? Entiendo que la gravedad del problema, por supuesto, pero comercialmente hablando, es algo que no tenga que ver con un delito tal cual, sino algún problema administrativo tal vez. Mira, yo creo que hace mucha diferencia, ¿no? La mayoría de nuestros clientes llegan precisamente porque no tienen una estructura legal y la mayoría son temas que se pudieron haber prevenido, no solamente o sea, no solamente que se hayan prevenido por prever algún tipo de obtención de un permiso o de cumplir con cierta normativa, sino también que se pudieron haber mitigado en un inicio, ¿no? Desde que algún hecho se haya presentado, ¿no? Por ponerte un ejemplo, una empresa de determinado giro hace una modificación en sus estatutos, en su cambio de denominación, y derivado de ese cambio de denominación social, tenía que hacer cambios en sus licencias operativas, pero no tenían un equipo legal, desconocían que tenían que hacer esos cambios en sus licencias operativas, y ahora unos 3-4 meses después de que hicieron esos cambios, pues bueno, ya no es factible hacer esos cambios y tienen que volver a iniciar desde cero con esa obtención de permisos, ¿no? Entiendo. Sí, es pues tiempo y dinero a final de cuentas es lo que lleva a no tener la regulación correcta cuando se trata de un tema de emprendimiento. Cuando una sociedad, bueno, un emprendimiento es maduro, ya pasa tal vez al rango de una empresa, el equipo legal, bueno, además del de operaciones y ventas y todo, pues se robustece. También el equipo legal. Yo he visto muchas empresas que refuerzan mucho el tema legal, por ejemplo, el tema de personal, ¿no? Que lleven hacia los esquemas, no sé si hay alguna demanda por parte de algún empleado, alguna situación con su contrato, etcétera. Pero cuando una empresa va creciendo, ¿cuáles son los especialistas legales que tú recomiendas que tenga? Bueno, ¿cómo sería? ¿En sus áreas de especialidad? ¿Sería lo correcto? Sí, yo creo que para una persona o un equipo que va iniciando con un proyecto de emprendedor, obviamente también hay proyectos con una solvencia económica impresionante y pueden estar asesorados de un despacho Claro. triple A en Sí. México, y tienen de todo tipo de materias, ¿no? Obviamente no enfocándonos en ese sector, creo que lo ideal es que puedan contar con un generalista, un abogado generalista Ok. corporativo, porque esa persona, en lo particular, su primera obligación va a ser decirte qué especialista necesitas. Es decir, si tienes... ¿Alguna vez soñaste con ser dueño de un hotel frente al majestuoso Mar de Cortés? Hoy es posible sin las complicaciones de la administración tradicional. Con el modelo de tickets hoteleros del Hotel Filia, te conviertes en dueño de una fracción de este desarrollo premium en Baja California Sur. 3 razones por las cuales debes estar invirtiendo en este proyecto. Rentabilidad sin esfuerzo. Nosotros operamos el hotel por ti. Tú solo recibes tus rendimientos mensuales. Plusvalía garantizada. Invierte en una de las zonas con mayor crecimiento turístico en México. Inversión inteligente. Seguridad patrimonial con respaldo de un proyecto de alto nivel. ¿Listo para que tu dinero trabaje para ti? Comunícate al 55 39 49 17 91 y descubre cómo ser parte de esta gran oportunidad.
tú esta asesoría, ¿no? De inicio de una sola persona, Ujú. de un solo abogado, de un solo despacho que te está apoyando para salir adelante con tu proyecto, para direccionarte. Lo primero que te va a decir, o la parte corporativa es donde te va a ayudar con la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Hacer un análisis de todas las aristas que tu proyecto va a necesitar, ¿no? Necesitas ver temas financieros, temas de fiscales, temas de protección de datos, temas antilavado de dinero, ¿no? Te voy direccionando. Y en caso de que necesites tú algo en particular que sea enfocado 100% en algo, te va a decir, oye, necesitamos aquí un abogado laboralista, ¿no? Yo no te puedo llevar este asunto porque necesitas un abogado laboral. Ok. Necesitas un experto en materia de salud, necesitas un experto, ¿no? Ya, ese es el valor de un generalista. Me gustaría mucho que nos platicaras de toda la experiencia de estos 20 años que nos decías que llevas en el negocio de asesorar emprendedores. ¿Cuál ha sido el error de tus clientes, el más costoso, así el que hasta tú digas, este sí, este golpe sí le dolió por no haber hecho lo que yo le dije en el inicio que tenía que hacer? ¿Te acuerdas de uno así? ¿Algún caso en específico así? Sí, no, sí, sí. Creo que el denominador común que han tenido muchos emprendedores y han sido negocios, yo creo que hasta cierto tiempo, hasta cierto punto exitosos, porque han sido, pues bueno, yo creo que un negocio que tiene entre 10 y 20 locaciones Ah, de pues su sí, negocio, pues yo creo que es sí, exitoso. claro. Algo que le llevó a pasar a este equipo o a esta persona es que de alguna forma cada una de sus establecimientos, eh, la persona que tenía a cargo de cada uno estaba encargada de tramitar sus permisos y licencias. Ok. Obviamente tramitaban, pues, nada más esperaban a que llegara la autoridad a verificarlos y les decían, oye, ¿necesitas tu permiso? No, no lo tengo, pues tramítalo. Y nada más tramitaban ese que les decían, no todos lo que necesitaban. Ok. Entonces, llegó un momento en que Perdón que te interrumpa. ¿Esa era su estrategia? ¿O lo yo creo hacían que por fue desconocimiento? yo Ah, creo ok. desconocimiento, Ajá. porque y ahorita te platico Ajá. el tema de estrategia. Eh, Desconocían de determinados permisos o nada más tenían de conocimiento, tenían conocimiento de determinados permisos, pero no de todos los que necesitaban. Entonces, llegó un momento en que se le juntaron en una sola alcaldía, los verificaron en tres y las tres se las suspendieron y las tres los multaron. Entonces, hoy día te puedo decir que por hacerle frente a los costos de una multa, de una regularización de esas tres y pagar todo lo que no pagaron en su momento en determinados años, hizo que tuviera que cerrar. Era más barato cerrar esos puntos que pagar las sanciones que tenía que pagar. Sí, sí fue doloroso. Entonces, sí, claro, llega a ser muy doloroso el que por una omisión Ujú. tengas que, y el costo de dejar de operar, Sí, pues claro. bueno, es algo que no sale de tu bolsa o no sale de bolsa del propietario, pero no es dinero que llega. Y lo que te comentaba de estrategia, lamentablemente o sin juzgar, hay empresas, y digo empresas porque llegan a ser empresas grandes, ¿no? Quienes pueden hacer frente a este tipo de estrategias, donde conociendo el ciertos permisos que se necesitan, ciertos trámites, etcétera, hacen su avalúo, hacen su corrida financiera, ¿no? De cuánto les cuestan los permisos versus con cuánto lo pueden arreglar después. Sí, Y llega a ser una estrategia así, tanto operativa como financiera, el posponer la obtención de determinadas autorizaciones hasta que ya no sea evitable, ¿no? Entonces, sí llega a ser estrategia, no recomendada por supuesto, y obviamente estaremos hablando de escenarios donde eh, pues, cantidades de dinero sí, que enormes. tal vez no nos podríamos imaginar. Sí, Oye, Ali, este esquema legal yo me imagino, y tú me vas a corregir porque hoy entiendo que hay mayores avances tecnológicos, pero hoy todavía es de que tengo que pisar la oficina, formarme en la fila única, en la ventanilla, que me den un formato, llenarlo.
llevarlo a la autoridad competente, el sello de permiso, etcétera. O la tecnología ya ha avanzado a nivel gobierno, donde es más fácil poder hacerlo desde la red. ¿Y qué tan fácil es que yo como emprendedor lo pueda hacer? Cada vez es más sencillo. Sí, ya hay plataformas que nos ayudan a la agilización de ciertos trámites. La realidad es que todavía no estamos en un punto óptimo, Ujú. ¿no? Para poder decir, oye, esta es una plataforma que te permite tener tu permiso listo, ¿no? También es un hecho que no solamente es llenar un formato con información, sino también dependiendo de la información que tú llenes de un formato, tendrá ciertas implicaciones o tendrá ciertas consecuencias. Entonces, pues vaya, siempre es recomendable, es como, por ejemplo, cuando tú vas a hacer tu declaración de impuestos, ¿no? No sé, a mí alguna vez me pasó, mi declaración iba a ser mi declaración de impuestos como persona física. En teoría la plataforma está amigable, Ujú. ya están todas las facturas cargadas, Sí. ¿no? Y prácticamente es darle a aceptar, aceptar, pero no sé qué hice, que acabé pagando ese año mucho más impuestos, ¿no? Y fue por no recurrir a una persona que aunque pueda ser un proceso fácil o que sea amigable o que sea el uso amigable, el uso de la herramienta, al final del día tuve que, o hice algo que ni cuenta me di, que no estaba bien hecho, ¿no? Sí, Pero la tecnología para allá va, o sea, ya es muy, cada vez está más fácil, cada vez son más entidades, tanto municipios como estados que tienen o que están concentrando la información en un solo lugar y cada vez son más los trámites que están manejándose como en línea. desde tu perspectiva como abogado, ¿crees que los datos que nosotros vaciamos como personas de emprendimiento sí están seguros ante la autoridad? O sea, ¿sí son bien manejados? Ok. Sigue, pasamos a otra pregunta. En teoría sí, en teoría deben de tener las herramientas tanto administrativas como tecnológicas para proteger los datos, pero hoy día lo hemos visto, ¿no? Hasta empresas dedicadas a la tecnología Se los roban, ¿verdad? exactamente han sido vulnerables, ¿no? Sí. Pero bueno, El mensaje es muy claro, es muy conciso en este punto. Acercarse a los especialistas. Nosotros pues no somos todólogos, para eso existen los especialistas, en este caso en un tema legal, que nos indique cómo iniciar, cómo dar seguimiento, cuáles son los pasos y dar pasos seguros. A final del día, las experiencias que nos cuenta Ali, pues son reales, son experiencias que se han tenido y experimentar sobre cabeza ajena, pues tendría que ser algo importante para los que somos emprendedores. Ali, vamos concluyendo esta charla agradeciéndote tu participación. Si alguno de nuestros colegas inversionistas y colegas asesores quisieran llegar contigo a una asesoría legal, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se contactan contigo o con tu empresa? bueno, podrían entrar a nuestras redes sociales, prácticamente nada, nuestra página de corporativa, cnlmx.com o a través de LinkedIn, también pueden buscar y si me lo permite Superbienes Raíces, Sí. podemos dejar los datos de contacto en la publicación. Sí, claro que sí. En la descripción van a estar los datos de contacto y aquí están apareciendo tanto los datos de la página que nos ha comentado Ali para que ustedes pues, puedan contactar, puedan generar su cita, una asesoría y puedan iniciar con el pie derecho el emprendimiento, no solamente en bienes raíces, ustedes saben, es un tema aquí multidisciplinario que van a ustedes a poder obtener información viable y concisa en términos legales. Ali, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, queridos campeones inmobiliarios. Nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de este podcast. Muchas gracias. Gracias. Gracias.